Feliz miércoles. La semana pasada examinamos qué significa el término infalibilidad papal y lo que creemos de la autoridad del Papa para enseñar. Esta semana me gusta continuar mirando nuestra forma católica de entender del papado, particularmente en el oficio del Santo Padre como vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué creemos realmente que es la relación entre Cristo y el Papa? ¿Por qué no simplemente ir directamente a Jesús, como dicen algunas personas? Pues, en parte, porque Jesús mismo nos dio el Papa. Podemos ir directamente a Jesús, pero muy pocos de nosotros lo escuchamos la respuesta con las palabras audibles sobre la administración cotidiana de la Iglesia. Necesitamos dirección. Jesús nos dio el Papa. Antes de entrar en eso, quiero explicar un poco de antecedentes. La mayor parte del contenido de hoy es de un libro del Dr. Tim Gray llamado Peter, The Keys to Following Jesus, o Las llaves para seguir a Jesús. No creo que esté asequible en español en este momento, pero si estás preparado para un libro en inglés, vale la pena. Ok, entonces, en el patrón de habla judío en el Antiguo Testamento y la época de Cristo, en lugar de pronunciar el nombre de Dios, la palabra cielo a menudo se usaba para referirse a Dios. Por ejemplo, en la historia del hijo pródigo, Jesús dice que el hijo admite a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Claramente, él no quiere decir que peco contra el cielo, sino contra Dios. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, el reino de Dios se refiere al reino de Israel en la tierra. Se nos dice que el rey Salomón se sentó en el trono del Señor, no en el trono de su padre o de Israel. El rey David declara a Dios: tuyo es el reino, oh Señor. Entonces, cuando Jesús viene en la línea de David como el nuevo David, él asume su lugar como rey del reino de Dios, un reino de la tierra. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, Jesús le dice a Pedro: te daré las llaves del reino del cielo. Ahora, a menudo pensamos en esto en términos de bromas, donde San Pedro actúa como una persona encargada de echar en las puertas del cielo, pero eso no es realmente lo que eso significa. Mateo nos dice que Jesús le da a Pedro las llaves del reino de Dios, a un reino en la tierra sobre el cual Jesús es el rey. Jesús no estaba dando a Pedro las llaves físicas, le estaba dando autoridad. Volviendo a mirar al Antiguo Testamento en busca de precedentes, encontramos numerosos ejemplos de lo que llamaron el capitán de la guardia, o lo que hoy llamaríamos el primer ministro. El primer ministro era como el segundo al mando. El rey tenía la autoridad, pero el primer ministro debía ser un administrador del reino, actuando en el nombre del rey. El profeta Isaías habla de esta persona como si le hubieran dado la llave de la casa de David. En el libro de Génesis, este tipo de relación estaba presente en Egipto también. Faraón era rey, pero nombraría a un capitán de la guardia de su casa, que entonces tenía una inmensa autoridad. El faraón recompensa a José por su sabiduría al interpretar los sueños al anunciar: quedarás a cargo de mi palacio, y
todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Anteriormente, José había sido puesto sobre la casa de Potifar, lo que significaba, él ha puesto todo lo que tiene en mi mano. Por último, miramos a Isaías otra vez. El capitán de la guardia o primer ministro del rey de Judá había pecado mucho y el Señor envió a Isaías para decirle su castigo. Isaías le dice, te destituiré de tu cargo y serás expulsado de tu puesto. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías. Le pondré tu túnica, le colgaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. El lenguaje aquí es particularmente significativo. Si el primer ministro es dueño de la casa del reino, es natural que él sea un tipo de padre para la gente. Cuando Jesús le da a Pedro las llaves del reino del cielo, no le da el reinado, sino que está nombrado a Pedro para administrar el reino en su ausencia. En el reino davídico, cada vez que el rey estaba ausente o no podía gobernar, el primer ministro gobernaría en su lugar. Un ejemplo de esto es en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, cuando el rey tiene lepra. Por la ley de Moisés, el rey tuvo que abandonar la ciudad. Era inmundo. Y el hijo del rey fue designado para gobernar en su lugar. Pero no fue hecho rey. El rey todavía estaba vivo, aunque no volvería al trono. Cuanto más entonces, con Jesús como nuestro rey, podemos saber que está muy vivo y que está volviendo a su trono. Jesús sabía que iba a ser crucificado y que volvería al Padre, por lo que hizo un plan para que la iglesia fuera guiada en su esencia. Nos dio el Papá, guiado por el Espíritu Santo. Sabemos que el Papa no es perfecto. Pedro ciertamente no lo era. Sabemos que el Papa no es divino. Solo Dios es divino. También sabemos que necesitamos ayuda para navegar esta vida. Y el reino de Dios en la tierra, la iglesia, ciertamente necesita dirección. En lugar de cuestionar la autoridad del Papa por su humanidad, oremos por él, por su humanidad y por el inmenso oficio que se le ha dado. Me gusta terminar entonces con una oración por el Papa Francisco, escrita por la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos. Dios nuestro, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu Hijo Francisco, a quien constituiste pastor de tu iglesia, y sosténlo con tu amor, para que con su palabra y su ejemplo conduzca al pueblo que le has confiado, y llegue juntamente con él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.